7:26 de la mañana, continúa la polémica por resultados electorales en Venezuela. Miles de personas marcharon ayer en distintas zonas del país a favor y en contra de los resultados electorales. Hubo muertes y cientos de detenidos. La Organización de Estados Americanos se sumó a las críticas por falta de transparencia en las elecciones, mientras que Lula da Silva, presidente brasileño, dijo que el proceso fue normal. Mientras tanto, se siguen sin conocer las actas oficiales. Argentina denunció que le cortaron el suministro eléctrico a la embajada de Caracas. Además, el gobierno nacional advirtió sobre posibles acciones que pueden poner en peligro al personal diplomático y a los 6 opositores venezolanos que residen en el edificio. Nicolás Maduro les notificó a los diplomáticos argentinos que tienen 72 horas para abandonar el país. YPF definió que la planta de gas natural licuado se hará en Río Negro y no en Buenos Aires. Se trata de la obra más grande de la historia argentina que la petrolera local hará con Petrobras. Se estima que la inversión será de al menos $30 millones. Desde la gobernación bonaerense sostienen que la obra no se hará en territorio bonaerense por una decisión del gobierno nacional. El gobierno postergó hasta septiembre el tiempo para anotarse en el RACE. De esta manera se suma un mes más para quienes quieran inscribirse y recibir subsidios de luz y gas. Hay casi 2 millones de usuarios que perciben tarifa social, pero aún no completaron el formulario en internet. Comienza una nueva fecha del torneo local de fútbol. A las 18:30, Unión de Santa Fe recibirá Rosario Central. En tanto que a las 20:30, Boca jugará contra Banfield. Son las 7 de la mañana, 27 minutos, 17 grados la máxima para hoy en la ciudad de Buenos Aires. Nos espera un día con cielo parcialmente nublado y a partir de mañana empieza a subir la temperatura. Te cuento cómo está el tránsito. Dale. Hay un choque en el ramal Campana de Panamericana, kilómetro 40, en sentido a Campana, 2 vehículos, un herido. Hay mucha congestión, hay 2 carriles obstruidos. Tenés que tener en cuenta este dato y circular con mucha paciencia. Balizamiento por control policial en el kilómetro 26, esto es en la autopista La Plata-Buenos Aires, a la altura del peaje de Berazategui en sentido a Capital, también genera algunas demoras. Otro choque en Panamericana y esta vez en el ramal Escobar, kilómetro 38 en la zona de Garín en sentido al norte. Llegó el momento de escuchar 1000 voces a la vez. Arrancamos a repasar las voces más relevantes de las últimas 24 horas y el resumen del día de hoy va a estar centrado principalmente en lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en Venezuela. Vamos a arrancar por las declaraciones del presidente brasileño Lula da Silva, que esto decía sobre el proceso electoral. Uma briga, como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso. Sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. Sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. Bien, acá lo que dice Lula da Silva, por ahí si no quedó claro, es que es un proceso normal el que se ha dado en Venezuela, pero por otro lado dice que hay que presentar las actas y que por un lado la oposición tiene el derecho a decir que tiene razón, pero por otro lado también el oficialismo, lo que sí cada cual tiene que mostrar las pruebas para comprobar quién está diciendo la verdad. Vamos a escuchar ahora a Rodríguez Zapatero, que dijo que todos podrían ir devedores y que hubo muchos prejuicios. Y aquí, salvo que me corrija el gobierno, salvo a la OEA, se ha invitado a todo el mundo a vivir el proceso electoral. O sea, no tiene expertos la Unión Europea, hoy con los medios que hay, y Naciones Unidas y todas estas organizaciones para saber si unas elecciones se producen correctamente. Claro que los hay. Pero hemos partido de un prejuicio, de un gran prejuicio, que es de las cosas peores que puede pasar en política. Los prejuicios son dogmas. Y las dogmas y los dogmas llevan normalmente al fanatismo y al desastre.
Ahí escuchábamos al expresidente español Rodríguez Zapatero diciendo que todos podían ir de bebedores y que hubo mucho prejuicio. Estamos escuchando todas las voces, repasando cada una de las opiniones. En este caso vamos a escuchar a Durán Barba, el asesor ecuatoriano, dijo lo siguiente también en relación a Venezuela. Algo más de credibilidad, Dios, si hubiese estado ayudando a la oposición, les habría dicho que mientan pero con sentido, pues. Que ellos también digan que tienen 52. Porque cuando dicen que tienen 70, 80, evidentemente están mintiendo. Están diciendo, soy mentiroso y tengo este dato, ¿qué te parece? No, hay que ser sensato. Y por último, yo no soy partidario de mentir nunca, pero si quieres mentir, mentí con algo de sentido común, pues diciendo algo que parezca que puede ser cierto. Yo no creo en los datos ni del gobierno ni de la oposición. Creo que lo que habría que tener es unas elecciones que sean realmente libres. Una elección no es libre si, para empezar, la mejor candidata de la oposición fue presa y fue marginada de la votación. Bien, ahí a Durán Barba también, un poco en línea con lo que venían diciendo varios ya durante todos estos días, que no creo en los datos del oficialismo, no creo en los datos de la oposición. Cuestionaba en este caso Durán Barba que hayan dicho que ganaron con el 70%, 70-30 es lo que dice la oposición. Por otro lado también pone en duda las palabras del gobierno y si se tienen que dar elecciones libres. Seguimos repasando las voces. En este caso el colega Nico Goodman desde Tubo, el canal de YouTube, cuestionó los resultados de la siguiente manera. Esta idea del progresismo de apoyar a Maduro porque supuestamente el chavismo era algo progresista es algo que habría que revisar. La principal opositora de Venezuela, María Corina Machado, está proscripta, no puede participar en elecciones en 15 años. El resto de los opositores que le siguen también están inhabilitados. Según Amnistía Internacional, los críticos del gobierno fueron sometidos a desaparición forzada y tortura. Los distintos organismos de derechos humanos hablan de ejecuciones extrajudiciales. Y no solamente eso, el gobierno cooptó la justicia. La mayoría de los medios críticos del gobierno fueron cerrados. Es difícil decir que haya libertad de expresión. Maduro, cuando perdió las elecciones, desconoció a la Asamblea Nacional y lo que hizo fue básicamente eliminar el poder legislativo. Y lo hizo a partir de crear una asamblea constituyente que estaba por encima de la Constitución y por encima de la Asamblea Nacional. La represión en las calles, los presos políticos. Lo que está pasando en Venezuela es mucho más consistente con una dictadura o con un gobierno totalitario que con una democracia. Bien, esto era lo que comentaba Nico Goodman desde Tubo. Ahora vamos a leer el comunicado de Biden sobre su llamada a Lula. Estuvo charlando con el presidente brasilero y dice: resumen de la llamada del presidente Joe Biden al presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil. El presidente Joe Biden habló hoy con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil para analizar una serie de cuestiones bilaterales y regionales, incluida la situación política emergente en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. El presidente Biden agradeció al presidente Lula por su liderazgo en Venezuela. Los dos líderes coincidieron en la necesidad de que las autoridades electorales venezolanas divulguen de inmediato datos completos, transparentes y detallados de las votaciones en los centros de votación. Los líderes compartieron la perspectiva de que el resultado de las elecciones venezolanas representa un momento crítico para la democracia en el hemisferio y se comprometieron a seguir en estrecha coordinación sobre el tema. Los presidentes también se comprometieron a profundizar la cooperación entre nuestros dos países para acelerar la transición hacia la energía limpia y a seguir impulsando la Alianza por los Derechos de los Trabajadores que lanzaron junto en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año pasado para empoderar a los trabajadores y combatir algunos de los problemas más importantes que enfrentan los trabajadores. Esto es lo que dice el comunicado de la comunicación entre Joe Biden, el presidente estadounidense, y Lula da Silva, el presidente brasilero. Vamos a escuchar ahora, en realidad más que nada a ver, le vamos a contar para quienes no lo están haciendo y solamente lo están escuchando, cómo en una movilización de la oposición varios militantes o varios seguidores de la oposición les llevaban las actas y se las entregaban a Machado y al candidato a presidente por la oposición. Ahí están llevándole un acta. Esta es una de las actas, la copia. Las actas son lo que demuestran, lo que dice María Corina, demuestran
Bueno, esto por ahí es más simbólico que hay mucho show off de prueba, ¿no? Vamos a escuchar ahora al presidente Maduro, que hablaba también el día de ayer. Justo ayer también hay que contar que la oposición publicó actas en una web. Bueno, de allí tendrá que hacerlo la justicia o la persona indicada de comprobar si es verdad o no lo que se está publicando. El organismo electoral tiene que publicar, claro. O sea, tienen que ser auditables, como dijo Nathanson, los datos de cada una de las mesas. ¿Qué hizo la oposición? Armó un sitio web donde vos ves el relevamiento de números, pero cuando te querés meter a ver las listas, o sea, de dónde salen esos números, no te lleva a ningún lado. Y no tienen por qué hacerlo. Digo, la oposición puede hacer todo el show off que quiera. Quien debe otorgar claramente, lo dijo Lula, lo dice Pepe Mujica de Uruguay, sí, ya pasó es el lunes, gobierno y el organismo electoral. Ya estamos a miércoles y aún no se han publicado las actas oficiales. Claro. Que quien está a cargo de eso es el oficialismo. Escuchemos a Maduro. Y en la madrugada fue identificada la banda que se llama Libertad Sucre o Sucre Libertad, una banda armada hasta los dientes, delincuencial, que trabaja directamente con este grupo de la señora Machado y el señor González Urrutia. Directamente. El nuevo Guaidó, como le llaman, al González Urrutia. El Guaidó 2.0. Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora Machado. Y la justicia tiene que llegar. En Venezuela tiene que haber justicia, porque estas cosas no pueden volver a suceder, que se ataque al pueblo. Bien, las palabras del presidente Maduro. Ahora vamos a escuchar al canciller de Costa Rica ofrecerle asilo a Corina Machado y a González Urrutia. Hemos sido informados de que existen órdenes de aprehensión, de arresto y de captura en contra de María Corina Machado y Edmundo González en Venezuela. Por este medio, el gobierno de la República, por mi medio, anuncia que estamos dispuestos a otorgar asilo político, refugio en Costa Rica, tanto a María Corina Machado como a Edmundo González y a todo otro perseguido políticamente en Venezuela, en especial también aquellas personas que se encuentran refugiadas en la Embajada de Argentina en Caracas. Costa Rica ofrece asilo o otorga asilo político a María Corina Machado y a Edmundo González en suelo costarricense. Bien, estas eran las palabras del canciller de Costa Rica ofreciéndole asilo a Corina Machado, a la líder opositora y al candidato a presidente González Urrutia. Lo hacía el canciller de Costa Rica a través de ese video. Vamos a escuchar ahora al ministro de Justicia, Cunio Libarona, hablando de Maduro. Dice que se juega la elección, pero también su libertad. Esta es la opinión del funcionario del gabinete del presidente Javier Milei. Vos tenés un Maduro que se sostiene sobre la base de la ilegalidad para mantener el poder. Si pierde el poder va preso, él y todo el séquito de malandras que lo consiguió. Él se juega el poder y la libertad. Yo confío en el clamor del pueblo y en la justicia de modo tal de que se revierta esta situación. Y porque este hombre, si no se modifica esta situación, puede llegar a haber o una guerra civil o lo que finalmente puede suceder, que es que sea detenido por el pueblo, por algún juez realmente lo que dice sensato. usted, ministro. Bien, ahí lo escuchábamos al ministro de Justicia argentino decir que Maduro se juega la elección, pero también su libertad, el poder y su libertad. Es lo que expresa en este caso el ministro de Justicia
Cunio Libarona, ministro nacional del gabinete de Javier Milei. Para cerrar, falta que hable Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ayer se publicó un flyer de un foro donde va a estar la ex vicepresidenta, ex presidenta también, Cristina Fernández de Kirchner. Lo va a hacer de manera presencial a las 15 horas de Argentina. Este es el flyer que se conoció ayer a través de la cuenta de este foro. Se llama Clausura del Curso Internacional Realidad Política y Electoral de América Latina. Bueno, si estamos viendo este título de Realidad Política y Electoral de América Latina, todos imaginamos que va a haber mención a lo que está sucediendo en Venezuela. Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación Argentina, va a estar hablando el sábado 3 de agosto. Ahí están los horarios de los diferentes países. Va a estar en México, es al mediodía, a las 15 horas de aquí de la Argentina. Vamos a poder escuchar las palabras de Cristina Fernández de Kirchner y todo indicaría que va a hacer referencia a lo que está sucediendo en Venezuela. No tenemos todavía la opinión de Cristina Fernández de Kirchner. Suponemos que el próximo sábado, en este contexto, va a haber alguna mención, algún análisis, algo para decir tendrá la vicepresidenta de nuestro país, ex vicepresidenta de nuestro país. 7:42 de la mañana, seguimos en Mil Cosas a la Vez. Recordamos que estamos hasta las 9 aquí haciendo este programa y luego los amigos de Maldita Suerte. Desde Buenos Aires y para todo el mundo, esto que escuchás es